con lo que estábamos era con el problema que suscitaba que suscitaba la crítica de Hegel a Schelling en el sentido de no aceptar por innecesario eso de que el fracaso de cada determinación fuese un fracaso, digamos, en el cumplimiento de una pretensión exegética, de una pretensión de interpretación de cierta intuición dada en la base, ¿no? Intuición que en principio Schelling se entendía como documento de la obra de arte, ¿no? Cosa que ya habíamos visto cómo salía, pero al mismo tiempo no salía de lo estético kantiano, ¿no? Entonces, bueno, habíamos visto la crítica de Hegel a esto. Esa crítica era en principio muy convincente, en el sentido de que decía, bueno, si toda determinación, de acuerdo con aquello que habíamos dicho de la mota de polvo, lo es de lo absoluto, entonces toda determinación está afectada de una especie de contradicción interna, ¿no? Puesto que lo es de lo absoluto y al mismo tiempo lo es de lo absoluto, o sea, lo es del uno todo, ¿no? Lo es del uno todo, lo cual quiere decir que lo es de algo que no se puede determinar, porque precisamente determinar el uno todo es que ya deje de ser uno todo, ¿no? O sea, determinar es delimitar, ¿no? Por lo tanto, dejar fuera algo, ¿no? Por lo tanto, toda determinación, dado que toda determinación tiene ese carácter de determinación del uno todo, y además lo tiene, decíamos, no lo tiene en el caso de la mota de polvo, pero decíamos precisamente eso de algún modo refuta o descalifica la mota de polvo, cosa que desarrollábamos diciendo la mota de polvo es un abstracto, ¿no? Es algo que consideramos eliminando todas aquellas conexiones que sin embargo sí son inherentes a la mota de polvo, y por lo tanto considerando, digamos, no queriendo ver cosas que sí, o elementos o conexiones que sin embargo son inseparables del hecho de que aquí haya una mota de polvo, ¿no? Una determinación verdadera, en cambio, una determinación en la medida en que sea verdadera, en la medida en que no sea un abstracto, es decir, en la medida en que no esté constituida, por el hecho de haber eliminado arbitrariamente cosas que sin embargo son inseparables de lo que se acepta, son inseparables de lo que se asume, que claro, esa noción de abstracto y de abstracción, como pues precisamente el llamado pensamiento concreto es el más abstracto, porque se consideran motas de polvo, digamos, ¿no? Bueno, decía, toda determinación que no, en la medida en que no sea un abstracto, sino que esté consecuentemente pensada, será una determinación de lo absoluto, una determinación del uno a todo, ¿no? Por aquello que decíamos de la mota de polvo, de que haya o no haya la mota de polvo, que lo ha implicado todo, será pues una determinación del uno a todo, y puesto que será una determinación del uno a todo, habrá que ser algo internamente contradictorio, o sea, fracasará por su mismo carácter, por su misma pretensión, de determinar el uno a todo, por su misma pretensión de ponerle un nombre al uno a todo, puesto que ponerle un nombre ya es delimitarlo, y es decir, es destino aquello, ¿no? Destino aquello. Fracasará por eso, y por lo tanto su fracaso será debido a algo que le pertenece a ella misma, que es su carácter de determinación y a la vez determinación del uno a todo, ¿no? Su fracaso será por algo que le pertenece a ella misma y por tanto será fracaso interno, decíamos. Será fracaso interno. Interno, no por lo tanto fracaso en una empresa de carácter exegético de interpretar una intuición que hay ahí delante, sino fracaso interno de la propia determinación, digamos, inconsistencia interna, contradicción interna, decíamos, ¿no? Derrumbamiento interno, hundimiento interno, ¿no? Bueno, y entonces esta crítica que se entendía bien, y que por lo tanto pues llevaba a Hegel a decir no, entonces donde está el fracaso de cada determinación es en su propia inconsistencia interna.
interna, en algo que ha de verse examinando internamente sin abstracciones, o sea, de manera completa, con todas las consecuencias, digamos, con todo lo implicado en cada determinación en la que nos encontremos, ¿no? No diciendo esta determinación, esto no es interpretación suficiente de cierta figura, ¿no? Sino examinándolo en sí mismo, no en función de su capacidad exegética o capacidad interpretativa, ¿no? En sí mismo. Bueno, entonces esta crítica que se entendía muy bien, sin embargo, a la vez nos dejaba como un problema en el aire, que es, bueno, entonces si es así, si el fracaso es interno de esa determinación, de ese concepto, ¿no? De cada concepto, entonces, ¿de dónde sale? Si ese fracaso no tiene que ver con ninguna pretensión de interpretar una figura, o sea, no es fracaso en la pretensión de interpretar una figura, sino que es fracaso del concepto en sí mismo, entonces, ¿de dónde sale el concepto mismo? Porque ahora ya no puede salir de la pretensión de entender una figura, ¿no? ¿De dónde sale? Bueno, y para esto ya habíamos visto, ¿de dónde sale? Pues, y para esto ya habíamos visto de dónde sale ese concepto que luego fracasa, ¿no? Ese concepto que luego internamente se hunde. ¿De dónde sale? ¿No? Y para esto ya habíamos visto que sí que hay una respuesta, pero que hay una respuesta que hasta ahora tiene una limitación, por lo que hasta ahora hemos visto que tiene una limitación. Porque la respuesta era del tipo de que cada concepto de donde sale es del propio hundimiento del concepto anterior, ¿no? ¿De acuerdo? Puesto que decíamos, ese hundimiento precisamente porque es interno, porque no es incapacidad para interpretar algo, sino porque es inconsistencia interna, precisamente porque es interno, pues es, como decía alguien por ahí, diferente, alguno de vosotros mismos, diferente para cada concepto que fracasa. O sea, es diferente para cada concepto que fracasa y por lo tanto ese fracaso es el mismo determinación, el mismo un aparato conceptual determinado, ¿no? El mismo un aparato conceptual determinado. Es un fracaso conceptual, es un fracaso interno del concepto, por lo tanto es un fracaso conceptual, y por lo tanto es el mismo concepto. Por lo tanto, sí, cada determinación consiste, ¿no? ¿De dónde sale? Pues sale de que ella misma consiste no en otra cosa que en el hundimiento, en el fracaso interno, en el colapso, en la crisis del concepto anterior, ¿no? En la crisis del concepto anterior. Pero, claro, esto vale, y así lo dijimos, esta respuesta vale, digamos, una vez que estamos dentro del juego. Una vez que estamos dentro del juego, pues efectivamente así ocurre. Una vez que estamos dentro del juego, ocurre que el hundimiento de cada situación conceptual en la que nos encontramos, el hundimiento de cada situación conceptual concreta, produce, por así decir, la siguiente. Produce la siguiente. De aquí, de ahí, aquello que veíamos de la identidad entre fenomenológico, negativo y genético, ¿no? O sea, la propia observación fenomenológico quiere decir observación de la cosa tal como es, sin abstracciones, sin recortes, ¿no? Observación de lo que aparece tal como aparece, sin recortarlo para evitar que se contradiga, Pues entonces, eso fenomenológico, eso es a la vez negativo, significa a la vez el hundimiento, pero ese hundimiento es al mismo tiempo la génesis, el surgimiento de la determinación siguiente sobre la cual ocurre lo mismo, ¿no? Por eso era negación y negación de la negación, ¿no? Bien, entonces, una vez que estamos dentro del juego, sí, efectivamente, se explica cómo surge cada situación, cada concepto, cada determinación a partir de la anterior, ¿no? Pero lo que no se explica es cómo entramos en el juego, ¿no? Es decir, por dónde ha empezado ese proceso, ¿no? Es decir, una vez hecha la crítica a Schelling, una vez dicho, no, eso no puede proceder, eso no puede proceder del intento, del fracaso, ese fracaso no puede ser el fracaso en el intento de interpretar una situación, una figura dada, sino que debe ser fracaso interno. Sí que hemos visto cómo, una vez que sí que hemos visto cómo puede surgir la determinación que se somete a examen,
pero puede surgir por el hundimiento del anterior. Pero entonces, ¿de dónde surge el anterior? Por el hundimiento del anterior. ¿Y eso dónde empieza? ¿Eso dónde empieza? Es decir, que se entiende muy bien, después de lo que hemos dicho, cómo surge cada concepto una vez que estamos dentro del juego. Una vez que estamos dentro del juego. Pero no, digamos, a partir de qué empieza el juego. ¿Entendido? A partir de qué empieza el juego. O sea, cómo se entra, ¿no? En eso. Puesto que se ve que cada concepto consiste ni más ni menos que en el hundimiento peculiar interno del concepto anterior, ¿no? Pero bueno, y entonces, ¿de dónde partimos? O sea, ¿qué es lo que hay al comienzo? ¿Qué es lo que hay al comienzo? Bueno, aunque sea muy difícil de asumir y aunque sea digamos, casi todo el problema, ¿no? Aunque sea casi todo el problema, aunque ahí esté metido prácticamente todo el problema de Hegel, ¿no? Aunque esté metido prácticamente todo el problema de Hegel, no hay más remedio que asumir ante esa pregunta, bueno, ¿y en el comienzo qué hay? ¿No? Pues no hay más remedio que asumir, puesto que se ha establecido que el concepto es autosuficiente, o sea, que él mismo genera su propio fracaso, que no tiene que confrontarse con nada, ¿no? ¿De acuerdo? Pues lo que se ha admitido que el concepto es autosuficiente, que no sigue generándose más que en virtud de su propio fracaso interno, por lo tanto que no hay nada más que eso, Lo que se ha admitido esto, no hay más remedio que admitir que de entrada, en el comienzo, en el curso de partida, pues lo que hay es nada, simplemente el puro vacío. Porque se tiene que admitir que no hay nada. O sea, estamos hablando de uno todo, por tanto no puede haber nada fuera. ¿De acuerdo? No puede haber nada fuera. No hay más remedio que admitir, por incómodo y por difícil que sea ello, que lo que hay antes y por lo tanto de lo cual partimos es simplemente nada. El puro vacío. Bueno, y entonces aquí Hegel pues hace algunas observaciones que, digamos, que pretenden hacer notar que esa situación, por difícil que sea, no es tan absurda. Que al comienzo hay nada. Vamos a ver, estamos hablando de posibles designaciones de lo... y eso, ahí está justamente la contradicción, que cada designación haya de serlo de todo, ¿no? Haya de serlo del uno todo, ¿no? Ahí está precisamente la contradicción, ahí está precisamente la exigencia de que cada designación haya de ser internamente contradictoria, ¿no? Bueno, pues, ¿acaso no es verdad, que efectivamente el puro vacío, ¿acaso no hemos dicho ya en realidad? ¿Acaso no hemos dicho ya en todo lo anterior? Cuando hemos dicho que cualquier determinada designación del uno todo pues es incompatible ya con el hecho de que sea el uno todo lo que se designa, porque al designarlo ya se lo delimita, ¿no? Con esto no estamos diciendo ya que efectivamente el puro vacío, la pura ausencia de designación, la pura ausencia de concepto es la mejor designación, es de entrada al menos la mejor designación posible, todo, el uno todo. No estamos diciendo ya con esto que efectivamente, la mejor, digamos, la mejor referencia al uno todo es simplemente quedarse con la boca abierta. Claro, no hemos estado diciendo todo el rato precisamente eso, ¿no? Que la mejor referencia al todo es precisamente quedarse con la boca abierta, porque si es todo tiene que no ser nada, no. ¿Está claro? O sea, no hemos tenido todo el rato que sí, que efectivamente que es de ahí de donde se trata, ¿no? Que sí, que es del puro vacío, ¿no? Incluso en el sentido
de que ahí está ya efectivamente la contradicción que reclamamos como inherente, ahí está ya la contradicción, lo cual nos hace falta, claro, lo cual nos hace falta porque si no la pregunta siguiente sería, a ver, o sea, hace falta que ya en ese quedarse con la boca abierta, ¿no? Haya ya la contradicción, que ahí haya ya el fracaso interno, ¿no? Que ahí haya ya el fracaso interno, que ahí haya ya la contradicción, puesto que hemos visto que la contradicción es lo que mueve, lo que hace pasar la contradicción es lo que hace pasar de un momento al siguiente, ¿no? ¿De acuerdo? Es decir, hemos visto que cada situación surge de la contradicción inherente a la situación precedente. O sea que el hundimiento interno de cada concepto, por ser propio de ese concepto, es a su vez conceptual y por tanto es a su vez una determinación. ¿De acuerdo? Bueno, pues efectivamente, entonces, una vez que hemos admitido que el mejor comienzo es nada, o sea que de entrada la mejor designación de todo es la no designación en absoluto, el quedarse con la boca abierta, el no decir nada, ¿no? Que de entrada la mejor designación es esa, el puro vacío. Se plantearía el problema, bueno, sí, muy bien, pues admitido, eso es de entrada la mejor referencia al uno todo. Pero ¿por qué de entrada? O sea, ¿vamos a movernos a partir de ahí o nos vamos a quedar indefinidamente con la boca abierta? ¿No? ¿De acuerdo? Se plantearía esta cuestión. Se plantearía esa cuestión si no fuese porque el carácter que eso tiene de designación del uno todo, el carácter que es quedarse con la boca abierta, que ese puro vacío tiene de designación del uno todo, se manifiesta en que efectivamente incluso ahí hay contradicción. Incluso ahí hay un hundimiento interno de esa postura. Porque a fin de cuentas, incluso el quedarse con la boca abierta es algo. Incluso el quedarse con la boca abierta es algo. Incluso el puro vacío, pues ya no es puro vacío, ya inmediatamente no es puro vacío, puesto que se contrapone a cualquier posible llenado, ¿no? A cualquier posible contenido, ¿no? Si se contrapone a algo, entonces es algo, ¿no? Si se contrapone a algo, entonces es algo. Es decir, se empieza en el puro vacío. Pero es que ya precisamente el puro vacío contiene esa contradicción que hemos visto como inherente a toda referencia a lo absoluto, a toda referencia a lo absoluto. Incluso el puro vacío contiene esa contradicción, puesto que el puro vacío no es puro vacío, puesto que el puro vacío es diferente de cualquier lleno, diferente de cualquier designación, ¿no? Es la no designación, la ausencia de designación, el quedarse con la boca abierta, el no mover un dedo. Bueno, pues el no mover un dedo es tan acción como el moverlo en un sentido o en el otro. Digamos, el no mover un dedo es una manera de mover los dedos, ¿no? ¿De acuerdo? Por lo tanto, incluso el puro vacío es contradictorio. En otras palabras, ¿por dónde se comienza? Bueno, pues muy sencillo, se comienza por el comienzo. Se comienza por el comienzo y precisamente es que la noción misma del comienzo incluye ya esa contradicción que hemos anunciado como característica de todo el proceso. La noción misma del comienzo incluye esa contradicción, puesto que la noción misma de comienzo incluye que no hay nada, pero que esa nada es al mismo tiempo algo, puesto que su carácter de nada la contrapone a cualquier otro algo, ¿no? A cualquier algo, pero al contraponerla ya le da algún carácter. Ya le da. Hegel juega a este respecto para explicar esto. Con dos palabras alemanas. Con el otro día tuvimos que meter una palabra alemana que era Hegel.
Helen, ¿no? Que bueno, o sea, porque sí, la podíamos más o menos traducir, pero la traducción salía, decíamos, diferente en cada contexto, y es una casualidad, evidentemente, que la palabra sea la misma en alemán para esas tres cosas, pero es una casualidad de la que Hegel se sirve, y por lo tanto, pues bueno, tenemos que dar noticia de ella, aunque solo sea porque si no, luego no se va a ver, aunque ni siquiera en traducción, cuando se lea algo de Hegel, aunque sea traducido, pues que lo que está pasando es esto, se que en el fondo es la misma palabra, ¿no? Bueno, pues ahora va a pasar aproximadamente lo mismo, ¿no? Vamos a ver. Hegel creo aquí con dos palabras alemanas muy comunes, mucho más frecuentes incluso que la que ven del otro día. Y cuya dualidad y al mismo tiempo la pertenencia de la una a la otra expresa muy bien esto de que el puro vacío, sin embargo, es ya determinación, ¿no? El puro vacío es ya determinación y el puro vacío contiene esa contradicción. Esas palabras son, a ver, una de ellas es el propio verbo cópula, o sea, el verbo ser, que, bueno, si hablamos directamente de él, pues lo que hacemos es emplear el infinitivo, claro, de modo que si hablamos de comer, pues usamos el infinitivo del verbo, ¿no? Pero que aquí nada, lo que nos estamos refiriendo es al verbo mismo, ¿no? Al propio verbo para hablar de cierto verbo, de lo que cierto verbo significa, para hablar de lo que cierto verbo significa, pues evidentemente, inevitablemente lo que se hace es nominalizar ese verbo, ¿no? O sea, si hablamos de lo que significa el verbo dormir, pues hablamos del dormir, o sea, el dormir, lo estamos nominalizando sustantivamente, como es sabido, pues la forma sustantivable del verbo, tanto en castellano como en alemán, es lo que se llama el infinitivo, ¿no? Entonces el infinitivo, sein, ¿no? Eso, traducción, ser. Claro, cuidado. Traducción ser, lo único que pasa, traducción ser, pero efectivamente como infinitivo del verbo que hace la función de verbo copulativo, ¿no? ¿De acuerdo? Traducción ser, pero como infinitivo del verbo copulativo. Cuidado, porque en castellano, y no solo en castellano, sino en buena parte de las lenguas neolatinas, ¿no? La palabra ser a veces se emplea como sustantivo no equivalente sin más a la sustantivación del mero infinitivo del verbo, ¿no? Por ejemplo, cuando decimos los seres vivos, por ejemplo, ¿no? O un ser vivo, ¿no? Un ser vivo, por ejemplo, ¿no? Pues ahí un ser en realidad quiere decir un ente, ¿no? ¿Está claro? Un ser ahí quiere decir eso que en una clase de filosofía se suele designar como un ente, cuidado, porque la palabra ente es un monstruo lingüístico, ¿no? Es un monstruo, pues una cosa que precisamente para poder traducir una cosa del griego, pues se le inventó al verbo ser latino, una forma que no tenía en absoluto, y razones para no tener, ¿no? Y entonces inventó eso de ens entis, que luego pasó efectivamente a las lenguas neolatinas, y bueno, y que incluso luego pues pasó a veces al lenguaje ordinario, por ejemplo, cuando decimos un ente público, no un ente privado, ¿no? O algo así, ¿no? O una entidad, pongamos por caso, ¿no? Pero bueno, dejando aparte esto, normalmente en la jerga de los filósofos, ¿no? Pues se emplea, aunque eso no sea verdad desde el punto de vista estrictamente lingüístico, ni en latín ni en castellano, ¿no? Pero se emplea en jerga de filósofos, y desde luego siempre se aprende mucho antes la jerga que la filosofía, ¿no? Se emplea en jerga de filósofos, eso de ente se emplea efectivamente como aquello que sería a ser lo mismo que durmiente es a dormir, ¿no? ¿De acuerdo? Como eso llamado participio presente a participio activo, ¿no? Participio activo se emplea ente como aquello que sería a ser lo que durmiente es a dormir. Bueno, pues en ese sentido, cuando decimos en castellano un ser vivo, por ejemplo, pues lo que estamos queriendo decir es un ente vivo, ¿no? Quizá en castellano normal se dice un ser vivo, precisamente porque la palabra ente es una palabra que no responde, ¿no? Que
ese carácter de presunto participio del verbo ser no pertenece en realidad a la lengua efectiva, ¿no? O sea, sino meramente a una jerga de filósofos, ¿no? Pero bien, en cualquier caso, en una clase de filosofía, a eso de un ser vivo le llamaríamos un ente. Bueno, pues no, en eso en alemán no se dice Sein, ¿de acuerdo? Eso en alemán no se dice Sein, O sea, en alemán Sein es solamente el infinitivo de verbo. Solamente el infinitivo de verbo cuando es de verdad el infinitivo de verbo. O sea, no se diría, o sea, ese ser que cuando decimos un ser vivo, en alemán no se diría Sein. Siempre hay otra palabra que no tenemos por qué hablar ahora de ella porque no estamos en clase de alemán, ¿no? Bueno, o sea que efectivamente es el infinitivo del verbo ser, pero solamente como tal infinitivo del verbo ser, incluida la posibilidad de sustantivarlo, claro está, pero que aun cuando lo sustantives, te sigues refiriendo al ser, no a un ente, ¿no? ¿De acuerdo? No a un ente o a un tipo de entes, ¿no? Sino al hecho de ser, ¿no? Al hecho de ser, por tanto, aquello que está en la mera cópula del enunciado, ¿no? Es, fulano es esto, ¿no? Bien, eso por una parte, ¿no? Esa palabra. Bueno, vamos a ver. Sí, por esta palabra y por otra parte otra, vamos a ver por qué esa palabra. Esa palabra y por otra parte otra. Bueno, Dasein, ¿no? Entonces, vamos a ver, ¿esto qué es? Pues es lo mismo con una partícula delante, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, este Dasein es de allí, tranquilamente, ¿no? A ver, e incluso eso es, en la gramática de la lengua alemana, esa partícula es perfecta. Cualquiera que sepa un poquito, que sepa un poquito de alemán, sabe que esa partícula es separable, ¿no? Es decir, que en el infinitivo va pegada, va junta, pero que luego al conjugar el verbo Dasein, pues a veces el da, en vez de ponerse delante, se pone detrás, ¿no? O se pone incluso al final de la oración, o algo así, ¿no? ¿De acuerdo? Por lo tanto, eso es, de nuevo, un verbo que se puede sustantivar, un infinitivo de un verbo que se puede sustantivar, y que es el mismo verbo de antes, pero añadiendo una especie de adverbio, ¿no? Una especie de adverbio que a veces se escribe junto y a veces se escribe separado. Es el mismo verbo de antes, añadiendo una especie de adverbio, que a veces se escribe junto y a veces se escribe separado. Bueno, vamos a ver. Evidentemente las dos palabras Sein y Dasein, pues en sí mismas, ¿qué significan? Bueno, pues algo así como efectivamente ser, tener lugar, acontecer, ocurrir, haberlo, ¿no? Evidentemente, cualquiera de las dos palabras, así como infinitivos sustantivados, lo que significan es el hecho de que haya algo, el hecho de que algo tenga lugar, el haberlo, ¿no? El haberlo. Lo único que pasa es que la segunda palabra, Dasein, se emplea en aquellas situaciones en las que hay que, en aquellas situaciones en las que se destaca el que ser o tener lugar o haberlo implica una ubicación determinada. Implica una ubicación determinada. Implica ser aquí y no allí, esto y no aquello, etcétera, ¿no? Implica ser aquí y no allí, esto y no aquello. Por eso, esa segunda palabra, a veces se traduce, y de hecho, pues, bueno, en algunos contextos se traduce por existir. La segunda palabra de concepto se traduce por existir. Haciendo uso de algo, bueno, que por ejemplo, pues aparece mucho, por ejemplo en Kant mismo, ¿no? Alguna vez, pero no solamente en Kant, que es aquello de decir aquella observación de que lo existente, Kant lo refiere a ubicación en el tiempo, y que lo existente se diferencia de lo meramente posible, en que si bien ambos, tanto lo existente como lo meramente posible,
tienen que ver con el tiempo, están en el tiempo, tienen una ubicación en el tiempo, puesto que, como estudiamos en su día, el tiempo forma parte de la forma del conocimiento y por lo tanto no puede ser objeto posible de conocimiento nada que no esté en el tiempo, digamos, ¿no? Puesto que, si bien tanto lo meramente posible como lo existente tiene lugar en el tiempo, sin embargo, dice Kant, sin embargo, lo meramente posible tiene lugar en el tiempo, pero no en un determinado tiempo, mientras que lo existente es existente porque tiene lugar en un determinado tiempo, en un determinado tiempo, ¿no? O sea, ambos tienen que ver con el tiempo, pero lo posible no tiene fecha determinada, tiene que ver simplemente con el tiempo en general, mientras que lo existente tiene una fecha. Si existe, es que existe en tal o cual momento determinado. Bueno, referir esto no solamente al tiempo, sino a cualquier otro ámbito, al tiempo, al espacio lógico, digamos, al espacio lógico, no al espacio físico, sino al espacio lógico, al espacio de las delimitaciones y las divisiones lógicas, ¿de acuerdo? Y bueno, pues entenderéis por qué un verbo que significa, o sea, entenderéis por qué, entenderéis cuál es la diferencia que formulo, ¿no? A ver, los dos significan ¿cuál es la diferencia que prefiero formular entre uno y otro? Los dos significan el lugar, a ver, ¿no? Que algo sea, todos significan eso, ¿no? ¿De acuerdo? Lo que pasa es que el segundo, subraya, más por así decirlo, subraya el que a eso de haberlo, tener lugar, le es inherente una localización. Localización, me da igual que lo entendáis como localización en el tiempo, en el espacio, o simplemente en eso que llamaba el espacio lógico, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, que ser es lo... digamos, el primero simplemente significa ser, ¿no? El segundo significa ser, pero subrayando que ser es localización. ¿De acuerdo? Subrayando que ser es determinación, subrayando que ser es ser aquí y no allá, ser esto y no aquello. Ambos significan ser, ambos significan ser. El segundo subraya que ser implica localización. Hasta tal punto es así que este da adverbio que se le añade, que el otro es el sign, el otro es el da, que se le añade, o sea, pues es un adverbio que significa algo así como ahí. Se parece un poco, se parece un poco a eso catalán de ser fi, ¿no? Se parece un poco. No coinciden los usos, cuidado, no nos entusiasmemos, ¿no? No coinciden los usos. Pero se parece un poco, ¿no? Se parece un poco. O el mismo i, ese que hay a veces en francés, ¿no? IA, ¿no? Lo que pasa es que en francés no se entera con el verbo ser, ¿no? Pero bueno, aparte de que no se entera con el verbo ser, pues se parece un poco a esa edad, ¿no? ¿De acuerdo? O en inglés there is, ¿no? ¿De acuerdo? Ese there, que también es un ahí, ¿no? ¿De acuerdo? También es un ahí, ¿no? ¿Entendido? ¿Y qué significa? ¿Por qué? A ver, ¿por qué se dice there is en inglés, no? Pues evidentemente porque tener lugar, ocurrir, significa ser en algún sitio, tener una localización, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces el there, ese que es un adverbio de lugar, ¿no? Pues pasó a juntarse con el verbo ser, para significar lo hay, lo hay. Es más, ¿por qué he dicho, no me he dado cuenta de ello, ha sido sin querer, pero ¿por qué he dicho para que lo haya tiene lugar? Tiene lugar. Tiene lugar. O sea, muchas veces en vez de decir es, digo tiene lugar. Y todos lo hacemos así. ¿Qué quiere eso? Tiene lugar, quiere decir que implica una localización, ¿no? Implica una ubicación. El lugar ese, por supuesto, no tiene por qué ser lugar en el espacio. Es lugar lógico en general, ¿no? También en el espacio, evidentemente, pero no solo en el espacio. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Pues que efectivamente Hegel empieza en dos palabras como, digamos, la consecuencia inevitable y a la vez, sin embargo, lo uno, la consecuencia inevitable, casi diríamos el sinónimo y sin embargo a la vez la negación de lo otro. Es decir, ahí
tenemos ya el primer ejemplo. El primer ejemplo, claro, evidentemente es un ejemplo muy general porque es justamente el comienzo, ¿no? Y el comienzo tiene que ser a partir del puro vacío, habíamos quedado, ¿no? Por tanto es un ejemplo, digamos, muy poco lleno, claro, menos lleno imposible, ¿no? Pero quizá por eso es un ejemplo que plantea menos problemas. Un ejemplo de cómo en efecto, en cada momento, el concepto del que se trata entra en crisis en sí mismo y se hunde por su propio significado, ¿no? Se hunde por su propio significado. Y a ver, un ejemplo de cómo ese hundirse, puesto que es el hundirse de ese concepto precisamente, es a su vez concepto y por tanto ya tenemos un intermedio siguiente, ¿no? ¿Qué pasa? Que sein es el mero verbo copula, el mero verbo copula, sin predicado alguno, por lo tanto efectivamente es el dejar fuera todo contenido, ¿no? Es el mero verbo cópula, por lo tanto es sin predicado alguno, por lo tanto es efectivamente lo absolutamente vacío, o al menos eso pretende Hegel. Se le podrá discutir y se le discutirá, pero de entrada dice, bueno, la mejor manera de designar algo como lo puramente vacío es dejarlo en meramente es. Ese meramente es equivale a lo que yo hace un momento designaba como quedarse con la boca abierta, ¿no? Meramente es y no le ponemos apellido alguno, ¿no? A ese es. Ese meramente es y punto, es lo que designaba hace un momento como quedarse con la boca abierta. Ese es el primer término. Pero lo que hemos dicho antes, incluso en ese quedarse con la boca abierta, incluso en ese no determinar, hay ya efectivamente una contradicción, porque no determinar, en cuanto que se opone a todo determinar, es ya ello mismo una determinación. En cuanto que se opone a todo determinar, es ya ello mismo una determinación. El vacío, en cuanto que se opone a todo lleno, ¿no? Pues es a su vez un modo de lleno, ¿no? El no mover un dedo es una determinada manera de mover los dedos. ¿Verdad? Es una determinada manera de mover los dedos. Entonces, efectivamente, sein, por su propio significado, se convierte en localización, en ubicación, en determinación. Y por eso sein y Dasein son tan próximos uno al otro, ¿no? ¿De acuerdo? Por eso sein y Dasein son tan próximos uno al otro. Son tan próximos y sin embargo, evidentemente, Dasein es la negación de sein, porque Dasein significa precisamente determinación, significa precisamente ubicación, significa esto y no aquello, ser esto y no aquello. Esto es negación con respecto a aquello, negación con respecto a la determinación anterior, y eso seguirá. Naturalmente no vamos a seguir aquí porque, a ver, naturalmente es una cosa que habrá que hacer en su día, ¿no? El hacer todo un curso sobre la lógica de Hegel, ¿no? Pero, seguir este juego ahora que puede llegar hasta, bueno, no que puede llegar, que está obligado a poder llegar a cualquier parte. Pero vamos a ver, sí hay que observar algunas características del juego. Primero, bueno, vemos que efectivamente ese fenómeno de la contradicción empieza ya, incluso en lo que admitimos como comienzo, que precisamente para que pueda estar en el comienzo tiene que no ser nada, ¿no? ¿De acuerdo? Para poder estar en el comienzo tiene que no ser nada, ¿no? Pero incluso en ese nada, pues ya hay determinación y por eso ya sein está sein, ¿no? Ya precisamente el propio verbo ser, sin predicado alguno, comporta localización, ¿no? Comporta localización. Bueno, pues esto seguirá. Es decir, del mismo modo que esto es la negación, pues luego habrá una negación de la negación, etc., ¿no? Esto seguirá, ¿no? Esto seguirá en un proceso muy complicado. O sea, no nos llegaría un semestre para poder siquiera hacer un resumen aceptable, ¿no? Del complejo proceso que sigue a eso, ¿no? Ahí, desde luego, en ese proceso tiene que poder aparecer todo, ¿no?
Evidentemente no cada mota de polvo, pero es que ya hemos dicho que la mota de polvo es falsa, porque en realidad no es una mota de polvo, ¿no? O sea, que la mota de polvo es un abstracto arbitrario, ¿no? Por lo tanto, no tendrá que aparecer cada mota de polvo, pero sí tendrá que aparecer todo aquello que sea un nombre legítimo, ¿no? ¿De acuerdo? Todo aquello que sea una expresión legítima. Todo tendrá que aparecer dentro de ese proceso. Todo tendrá que aparecer dentro de ese proceso, que será largo y complejo, ¿no? Con la particularidad siguiente. Si nos hemos preguntado qué hay al principio, también parece que es lógico que nos preguntemos a dónde se va a parar, a dónde se llega, a dónde se llega. En el sentido de que, bueno, pues como todo esto es una argumentación, vamos a ver, como todo esto es una argumentación, pues alguien estará muy interesado en decir, bueno, ¿y qué concluye al final, no? ¿Me explico? Es aquello que cuentan de algún personaje famoso que le enseñaron una sala de una famosa universidad diciéndole, aquí se ha discutido durante 500 años y preguntó, ¿y a qué conclusión se ha llegado? ¿No? Bueno, pues entonces aquí pasa lo mismo, pero más aún, porque en realidad toda esa argumentación continuada es la argumentación de un solo señor y en principio de un solo libro, ¿no? Estoy pensando en la ciencia de la lógica, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, por lo tanto, como es una argumentación seguida, es en efecto una argumentación continuada, en la que digamos, cada paso arrastra el siguiente necesariamente, ¿no? Como es una argumentación continuada, pues un lector normal pregunta, bueno, ¿y a qué conclusión va? ¿Cuál será la tesis al final, no? ¿A dónde va a parar? ¿No? Sin embargo, como hemos visto que esto es, o sea, hemos llegado a la conclusión de este juego, ¿no? Como manera de nombrar o de referirse a el uno todo. Por lo tanto, fuera de eso no puede haber nada. Y por lo tanto, si el comienzo es el absoluto vacío, o por lo menos algo que pretende ser el absoluto vacío, eso mismo, el absoluto vacío, tendrá que ser el final. ¿Verdad? Eso mismo, el absoluto vacío, tendrá que ser el final. Y por el medio tendrá que haber aparecido y desaparecido todo, ¿no? ¿De acuerdo? No puede haber, fijaros bien, que esto es completamente consecuente con la pretensión de que esto es la manera, de que ese proceso es la manera de referirse al uno todo. Si es la manera de referirse al uno todo, tiene que ser que fuera no haya nada. ¿De acuerdo? Y por tanto tiene que no haber nada al comienzo y no haber nada al final. Por lo tanto, será un proceso rigurosamente lógico que conducirá de nada a nada pasando por todo. ¿Entendido? Conducirá de nada a nada. Conducirá de nada a nada y en el medio tiene que haberse generado y haberse colapsado todo, ¿no? ¿De acuerdo? Haberse generado y haberse colapsado todo. O sea, digamos, el proceso será circular, volverá a algo identificable con ese vacío o presunto vacío del comienzo, digo presunto vacío porque ahí podría intervenir la crítica, ¿no? ¿De acuerdo? El proceso será circular. El proceso será circular, lo que pasa es que, a ver, será un círculo, digamos, que se puede desarrollar y extender y explicitar en cada uno de sus puntos, de manera que dentro de él tendrá que poder aparecer cualquier cosa, ¿no? Se tendrá que poder llegar dentro del desarrollo de ese círculo hasta cualquier parte, ¿no? Hasta cualquier parte, ¿no? ¿De acuerdo? De hecho, la manera de expresar los pasos en ese círculo pues puede ser más detallada o menos detallada, ¿no? Y según que sea más detallada o menos detallada, pues habrá subcírculos y subcírculos y subcírculos, todos con esa misma estructura, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver, este paso de Stein a Dasein, si cogéis las primeras páginas de la ciencia de la lógica, ¿no? Si cogéis las primeras páginas de la ciencia de la lógica, veréis que Hegel lo hace así. No pasa directamente de, sí, en conjunto hace este razonamiento que he dicho, exactamente ese razonamiento que he dicho, es el razonamiento de conjunto. Pero ese conjunto dura un buen montón de páginas, ¿no?
y por el medio, digamos, detalla más ese proceso conceptual de ser implica ya aplicación, determinación, y por lo tanto Sein implica Dasein, ¿no? Que sin embargo es su negación, puesto que es justamente determinación, mientras que Sein es la pura indeterminación, es el puro haber, ¿no? Bien, o sea, ese proceso, ese es el proceso, ¿no? Pero en el texto ese proceso aparece detallado, por así decir, de la siguiente manera. Primero, lo primero de todo que nos dice es, bueno, lo primero de todo es, bueno, primero eso, quedarse con la boca abierta, ¿no? Es y punto, no puedo añadirle nada, es y punto, eso es, por así decir, la primera determinación de lo absoluto, es y punto, ¿no? Entonces, razonamiento que sigue a continuación. Bueno, pero es que es, esto que acabo de llamar es, puesto que es y punto, quedarse con la boca abierta, es el puro vacío, por lo tanto, lo mismo me da, y además de hecho, así lo hice yo al comienzo de esta exposición, lo mismo me da decir es que decir nada, ¿no? Lo mismo, dice, primero pone nada, pues aquello tan famoso de que el ser puro y la nada pura son absolutamente la misma cosa, ¿no? ¿De acuerdo? Que es casi la única cosa que Hegel sabe todo el mundo, ¿no? Bien, lo que me ha llegado sacada de contexto no sirve para mucho, nada, ser, luego, nada, ¿no? Nada, y entonces, bueno, aquí esto es, evidentemente, esto es negación correspondiente a ser, ¿no? Negación correspondiente a ser, bueno, pero al mismo tiempo, y esas son las primeras páginas de la ciencia de la lógica, con esto, porque fijaos en una cosa, además, toda esta consideración de cómo es el proceso y de cómo es el juego y de cómo es la marcha del juego, la hacemos un poco aberrantemente aquí porque estamos en una clase de filosofía de 200 años después, tratando de hacer una especie de resumen, pero Hegel no da por supuesto nada acerca de cómo tiene que ser el proceso y de cómo tiene que ser el método, está claro, sino que simplemente empieza así, es decir, vamos a ver, primera designación de uno de todo, designación de lo absoluto, pues simplemente eso, quedarse con la boca abierta, es, ¿no? ¿De acuerdo? Todavía no ha establecido ninguna ley sobre cómo tiene que ser el proceso que siga, ¿no? Pero de ese quedarse con la boca abierta, entonces extrae el segundo concepto, nada, eso es nada, ¿no? Y entonces dice, bueno, y desde el momento en que la noción es pura y simplemente nos ha conocido la noción nada, la noción vacío, pues ya hemos introducido una tercera noción que es la del vuelco de una noción a otra, ¿no? La del vuelco de lo uno al otro, la del dejar de ser una cosa para pasar a ser otra, o pasar a ser una cosa dejando de ser la otra. Vamos a llamarle así el vuelco, ¿no? El vuelco, el llegar a ser, el vuelco, el llegar a ser, el empezar a ser y dejar de ser, ¿no? El vuelco, el llegar a ser, el empezar a ser, que es a la vez dejar de ser, ¿no? El vuelco, el tránsito, el vuelco, el tránsito, cuidado, la palabra alemana que emplea. Ahí estoy haciendo una cosa bastante artificial con relación a lo que hacen los manuales, incluso las monografías sobre Hegel cuando se escriben en una lengua como el castellano. Estoy insistiendo en decir el vuelco, ¿no? El vuelco, el llegar a ser una cosa y dejar de ser otra, el tránsito de una cosa a otra, cuando todas las traducciones canónicas de esto al castellano dicen el devenir, ¿de acuerdo? O sea, traducen esa tercera palabra por devenir. El inconveniente o sea, y probablemente si yo tuviese que hacer una traducción entera de la ciencia de la lógica, lo cual afortunadamente no ocurre, pues también pondría ahí el devenir, aunque solo sea para entenderme con otros traductores de otras obras. Lo que pasa es que me quedaron una nota aquí de página diciendo qué inconvenientes tiene ese término, ¿no? Bueno, tiene muchos inconvenientes. Uno de ellos, que la palabra devenir, que es también una palabra de jerga filosófica, suele hacer referencia, en esa jerga filosófica, a una especie de proceso continuado, que viene de antes y sigue después, ¿no? A un proceso continuado. Cuando aquí lo que significa no es un proceso continuado, sino el vuelco de una cosa a otra, ¿no? ¿De acuerdo? El vuelco de una cosa a otra, el vuelco de un término a otro, y no un proceso continuado que viene de antes y sigue después, ¿no? ¿De acuerdo? Sino el
vuelco de una cosa a otra, ¿no? Eso es un inconveniente de la palabra devenir. Otro del que ese quizás sea una consecuencia, es que la palabra devenir es en castellano una palabra efectivamente de jerga filosófica, mientras que la palabra alemana que aparece ahí es una palabra tan normal, o sea, tan habitual, tan frecuente en alemán, que el único problema es quizá que es demasiado frecuente, porque es incluso un verbo auxiliar, es werden, cualquiera que sepa un poquito del alemán sabe que es un verbo que se emplea constantemente porque se emplea como verbo auxiliar para formar determinadas formas de los otros verbos, ¿no? Entonces es una palabra de lo más corriente y moliente, ¿no? Y que tiene ese carácter de auxiliar gramatical incluso, ¿no? Bueno, bien, dejando aparte esta cuestión, ¿qué ha pasado aquí? Bueno, simplemente hemos expuesto lo de sein a Dasein con más detalle. Con más detalle, tiene la misma estructura. Esto será entonces negación de la negación, esto que he llamado el vuelco, será negación de la negación, ¿no? Según las denominaciones que explicamos en la clase pasada. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos hecho el paso de aquí a aquí, el paso de aquí a aquí, pero con más detalle, porque una vez que hemos llegado al vuelco, al pasar de una cosa a otra, entonces efectivamente ese pasar de una cosa a otra implica ya que siempre hay alguna determinación, que siempre se está en alguna situación determinada, y por lo tanto, al hacer este tránsito nos hemos situado ya aquí, ¿no? En el concepto de situación determinada. El concepto de situación determinada. Por lo tanto, teníamos una fórmula que era sein, Dasein, y luego vaya usted a saber qué, ¿de acuerdo? Pero incluso cuando queremos entrar en más detalles sobre el primer paso de esa fórmula, sobre el paso a la negación, Dasein es negación con relación a sein, pues lo hacemos de la misma manera. Nada, vuelco ya es idéntico con Dasein. Porque pasar de una cosa a otra es sinónimo de estar en alguna posición en cada momento, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, y esto seguiría. Diremos todavía algunas cosas más, algunos pequeños detalles algunas pequeñas cuestiones generales acerca de cómo seguiría. Diremos todavía algunas cosas acerca de cómo seguiría y luego ya trataremos de hacer eso que dije que Tomás haría, de dar una apresurada idea de qué pasa después del idealismo, ¿no? ¿De acuerdo? Vuelvo a decir que se supone que tenemos clase hasta el día 19, incluyendo el propio día 19. Es decir, que se supone que realmente si la autoridad no ordena otra cosa, porque es un mandado, ¿no? Pero se supone que, o sea, cuento porque eso es lo que dice el calendario oficial, con que todavía el día 19 de mayo, viernes, tenemos las 2 horas de clase.